Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y hoy nos vamos a dedicar a conversar un poco sobre lo que comúnmente se conoce como ajuste por inflación impositivo. Esta es una charla que se encuentra motivada en una clase que recientemente preparé para la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, en la Cátedra de Impuestos 1, donde soy colaborador, y donde me tocó exponer o trabajar sobre el concepto de ajuste por inflación impositivo. El video está dedicado mayormente a los alumnos, ¿no? Y que pueda ser utilizado para quienes presenciaron la clase como una herramienta de repaso y para quienes no pudieron presenciar la clase, independientemente de en qué universidad estén cursando sus estudios, y bueno, que sea una herramienta más de estudio. Para el empresario PYME, que de pronto quiera saber de qué se trata esta cuestión del ajuste por inflación impositivo, o incluso para el graduado en Ciencias Económicas que quiera repasar algún concepto. Naturalmente, ante cualquier duda o consulta, en el marco de una consulta profesional se pueden contactar con mi estudio y ya sea puedo asesorarlos en su negocio particular o en su estudio particular o en una cuestión específica que requiera una interconsulta. Vamos a ver de qué se trata el ajuste por inflación, o el mal llamado ajuste por inflación impositivo. Quisiera que notemos que acá lo menciono para fines fiscales y ya después con el transcurso de la charla creo que va a quedar claro por qué yo lo menciono o lo llamo para fines fiscales. Y más que nada creo que tiene que ver, o esta diferenciación me gusta hacerla para poder diferenciar el ajuste por inflación contable, que efectivamente es un mecanismo de homogenización de partidas, comparando con las herramientas fiscales que tenemos, que básicamente son diferentes mecanismos buscando o que buscan eliminar el impacto negativo que tiene el deterioro sistemático del dinero. No me quiero adelantar, vamos por pasos. ¿Qué es la inflación? La inflación es el deterioro sistemático del valor del dinero. Valor del dinero entendido como poder de compra. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué efecto produce en la información financiera la inflación? Básicamente destruye el sistema de medida por falta de homogeneidad de la misma. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la destrucción de la unidad de medida? Si yo quiero comparar, supongamos, los valores de enero o la venta de enero con la venta de diciembre, puede ser que en enero yo hubiera vendido, no sé si quiere, una computadora notebook, ¿no? Y en enero por ahí una computadora notebook estaba 70.000 pesos. Y en diciembre volví a vender la misma computadora, pero el precio de venta ya no era 70.000, sino que era 100.000. Uno podría pensar que vendí 170. Y a fines nominales, efectivamente, yo vendí 170. Pero si quiero tener una medida homogénea de comparación, es decir, vendí dos computadoras, ¿sí? Y esas dos computadoras no tienen un valor de 70 en 70 y de 170. Las dos computadoras valen 100 en diciembre, que es el momento de la medición. Y lo que hace el ajuste por inflación es trata de comparar, digamos, o de hacer homogénea la unidad de medida para poder decir, bueno, los 70 de enero en realidad son equivalentes a 100 de diciembre. Y entonces mi venta en diciembre fue equivalente a dos computadoras que a diciembre valen 200, 100 cada una. Se trata de eso, homogeneizar las unidades de medida. Luego lo vamos a ver. ¿Qué mide la información financiera? Es decir, como dije antes, si el deterioro sistemático del valor del dinero produce la destrucción de la unidad de medida, eso incide en la información financiera que voy a estar mirando. Y la información financiera que voy a estar mirando, independientemente que se trate de juego de estados contables de empresas o de contribuyentes particulares, siempre voy a estar mirando dos cuestiones. Las cuestiones de carácter patrimonial y las cuestiones de resultado. Luego vamos a ver de qué se trata eso. Nuevamente, recuerde por favor quien está visitando este video que está orientado a estudiantes de ciencias económicas. Sin embargo, quien no tiene formación en ciencias económicas lo va a poder seguir porque lo que importa siempre es poder tener herramientas de diálogo común para con el profesional que habitualmente lo asiste en su negocio. ¿Qué es el ajuste por inflación impositivo? El ajuste por inflación impositivo, básicamente, o el ajuste por inflación, mejor dicho. ¿Qué es el ajuste por inflación? Y el ajuste por inflación, a mí me gusta siempre jugar con esta cuestión de que a veces uno cuando se gradúa dicen, bueno, ¿a qué te dedicas vos? Si yo me dedico a contabilidad, me dedico a impuestos, me dedico a costos. Y hay como no sé si quiere, una cierta pica, o le gusta decir que hay una cierta pica entre el contador de contabilidad y el contador de impuestos. Y bueno, a veces
lo he escuchado varias veces y está mal que así se diga, porque de hecho no es así, que dice, bueno, el contador que hace impuestos no necesita saber contabilidad y el contador de contabilidad no sabe impuestos. Bueno, eso es una mentira, ¿no? Pero es una cuestión bastante conocida dentro del rubro. Pero de pronto sí es cierto que cuando nosotros hablamos de ajuste por inflación, ¿qué es el ajuste por inflación? Si hablamos con alguien que habitualmente hace contabilidad, va a pensar algo, sí, como mecanismo de trabajo, y si hablamos con alguien que habitualmente hace impuestos, va a pensar otra cosa. Esa dicotomía es la que vamos a trabajar en este momento para entender las diferencias de tratamiento que tiene ante un mismo fenómeno en la técnica contable y en la técnica impositiva. Diferencia que va a ser necesaria para poder hacer el ajuste impositivo. Ya lo vamos a ver. ¿Qué hace el contador público? Para llamarlo de una manera de contabilidad. Y bueno, básicamente lo que yo dije antes, ¿no? Si nosotros estamos haciendo contabilidad, vamos a tratar de homogeneizar las partidas, ¿sí? A través de homogeneizar la unidad de medida. Vamos a trabajar con variables patrimoniales y de resultados. Vamos a trabajar con un método sistemático e integral, es decir, vamos a aplicar el mismo método de trabajo para todas las variables o todas las cuentas, ya sea patrimoniales o de resultados. Este método va a surgir de las normas contables profesionales y a su vez se va a aplicar un solo índice para todo el juego de estados contables, es decir, es un método homogéneo y se lo llama integral porque toma al juego de estados contables en su conjunto y se le aplica la misma mecánica, el mismo índice para todo el estado contable. Y básicamente, conceptualmente, porque esto no es un curso de cómo hacer un ajuste por inflación contable, ¿no? Pero, ¿qué es lo que busca el contador cuando trabajamos con ajuste por inflación contable? Y básicamente llevar el poder de compra que tenía al momento en que la partida tuvo origen, ya sea una partida, si se quiere, patrimonial, porque compré un bien de uso, o una partida de resultado, medir el poder de compra de aquella fecha y actualizarlo al poder de compra de la fecha de hoy. El mismo ejemplo que yo les di cuando, por ejemplo, les dije, vendí una computadora en enero por 70.000 pesos, la vendí en diciembre por 100, es incorrecto decir que vendí dos computadoras por 170. Yo puedo decir que vendí dos computadoras por 70, por 140, 70 cada una, traigo el valor de diciembre a enero para que sean comparables, eso es lo que no se hace, o lo que establece la técnica contable, que es traer el valor de enero hacia diciembre, o sea, proyectar los valores hacia adelante, que es la fecha de medición. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en nuestro cuadro donde digo los valores del año 2013 los tiro para diciembre de 2019, los del 2018 los tiro para diciembre de 2019 y después dentro del año 2019, que es, supongamos, nuestro año de ejercicio, los tiro también enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019, mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Todo eso utilizando el mismo índice y la misma mecánica dispuesta por la RT6, que es una norma contable profesional. Y visto desde el juego de estados contables, porque como les dije antes, básicamente la contabilidad toma al juego de estados contables en su conjunto, ¿qué hace? Toma como insumo la contabilidad medida en moneda histórica, aplica el mecanismo dispuesto que acabo de mencionar y obtiene la contabilidad en moneda homogénea. Como dije antes, está dispuesto en moneda del poder adquisitivo de la fecha de medición, que en nuestro ejemplo es 31 de diciembre del 2019, pero puede ser cualquier fecha porque básicamente se corresponde con la fecha de cierre de ejercicio. Ahora, este mecanismo, que es el de RT6, que es el que uno aprende en la actualidad cuando está cursando para graduarse como contador público y el que todos los contadores defendemos y demás, es un mecanismo integral que implica tener dominio de la contabilidad, dominio de varios años de la contabilidad, ¿sí? Acceso a los mayores, a los diarios, o sea, un amplio conocimiento del ente y se aplica el mecanismo a los fines contables solamente. Y por eso se lo llama integral. Ahora, la realidad es que en el mundo fiscal, en el mundo de los contribuyentes, tenemos diferentes tipos de contribuyentes y esta es la problemática con la que se encontró el legislador impositivo cuando tuvo que reconocer, allá por la década del 80, incluso un poquito antes, que bueno, Argentina tiene un problema inflacionario y sabemos que no podemos seguir liquidando impuestos considerando la distorsión que genera el deterioro sistemático del valor del dinero sobre las variables financieras, lo que dije en las primeras filminas. Entonces, ¿cuál es el universo de contribuyentes que tenemos en la Argentina para situarnos aquí, ¿no? Y bueno, tenemos contribuyentes grandes, contribuyentes pequeños, contribuyentes con personalidad jurídica, contribuyentes sin personalidad jurídica, contribuyentes que son personas humanas pero que liquidan por tercera categoría, contribuyentes que son personas humanas pero no liquidan por tercera categoría, es decir, tenemos un popurrí de contribuyentes. Y no todos los contribuyentes tienen la obligación legal
O incluso, al margen de la obligación legal, no todos los contribuyentes podrían tener la capacidad económica de soportar un proceso de ajuste por inflación conforme a las normas contables profesionales. Por ejemplo, en las sociedades anónimas, o las SRL por decir algo, sociedad con personalidad jurídica, están obligados jurídicamente a realizar un proceso de ajuste por inflación contable, independientemente si son grandes o si son chicos. Pero una persona humana que liquida por tercera categoría, es decir, que tiene su propio negocio, que económicamente puede funcionar igual que una sociedad anónima o igual que una SRL, no está obligado a aplicar el ajuste por inflación contable. ¿Sí? Es decir, ahora, la capacidad contributiva de esos contribuyentes, ya sea grande, pequeño o tercera categoría o con personería o sin personería, visto desde el punto de vista de una renta empresarial, tiene que ser medido con la misma vara, es decir, con el mismo juego de normas, en este caso fiscales. Y en esta problemática se encontró el legislador fiscal. Y el legislador fiscal dijo, bueno, yo tengo todo este mecanismo, este conjunto de contribuyentes que trabajan con diferentes normas, que trabajan con... Algunos ajustan por inflación contable, ajustan por inflación impositivo. Y a su vez, como realizar un ajuste por inflación, si se quiere, contable, implica tener acceso y dominio de la contabilidad. Yo no le puedo pedir al fiscalizador que tenga el mismo acceso o dominio de la contabilidad que tiene el auditor o el compilador del juego de estados contables. Entonces, básicamente dijo, tenemos un problema. No podemos meternos en la contabilidad de todos los entes, pero necesitamos tener un mecanismo que corrija la distorsión que genera la inflación en la información financiera. Información financiera que puede estar o no ajustada por inflación contable, pero que el objetivo a los fines fiscales es obtener la capacidad contributiva de ese contribuyente para poder pagar impuestos. Y entonces llaman al contador de impuestos. O sea, a ver, pensame algo, se le dice al que hace impuestos, dice, mira, pensame algo para que sin tener que hacer el proceso de la RT6, es decir, sin tener que hacer el proceso de ajuste por inflación contable, de alguna manera corrija la distorsión que genera la inflación. Y resulta ser que el contador de impuestos, como dije, tiene que saber de contabilidad. Y algo sabe de contabilidad. Y sabe cómo funciona naturalmente la contabilidad y la partida doble y cuál es el efecto del diferente juego de partidas. Y entonces, como todo en Argentina, pero puntualmente la ley de ganancias, no es que nace el sistema como un sistema de ajuste por inflación contable. En realidad se van generando parches sobre parches. Y lo que se suele llamar ajuste por inflación contable no hay un análogo de carácter impositivo. De carácter impositivo tenemos diferentes mecanismos para actualizar la información o para depurar esa información contable del efecto que genera la desvalorización sistemática del dinero. Y un poco lo quiero poner este gráfico diciendo, bueno, tomamos el juego de estados contables, el clásico, activo, pasivo, patrimonio neto, resultado negativo, resultado positivo, y la ley de impuesto a las ganancias te dice algo así como, bueno, ajustamos un poquitito por acá, otro poquitito por acá del activo, un chiquitín por acá de los resultados y si falta ajustamos por otra parte del activo por otro mecanismo. Ahora lo vamos a ver. Y más o menos nos da un ajuste. Y ese ajuste más o menos busca a grandes rasgos eliminar la distorsión que me genera la inflación. Entonces, la pregunta es, ¿el contador de contabilidad versus el contador de impuestos, ¿existe esta dicotomía? ¿Están enojados? ¿Son enemigos? ¿Sí? No, la verdad es que no. La verdad es que son amigos. Pero siempre me gusta decir, a modo de chiste, que el contador de impuestos sabe más que el de contabilidad, porque el contador de impuestos no solamente tiene que saber impuestos, sino tiene que saber de contabilidad. ¿Por qué? Porque si yo parto de un juego de estados contables, y ahora lo vamos a ver, que está confeccionado conforme normas contables profesionales, y además está realizado el ajuste por inflación contable, tengo forzosamente que saber qué norma utilizó para realizarlo y qué norma, el balance, ¿no? Juego de estados contables. Y qué norma utilizó para ajustarlos, para eliminar todas las distorsiones que tiene la técnica contable, llegar al histórico y entonces aplicar el método impositivo. Entonces, forzosamente yo, que me dedico a impuestos, tengo que conocer muy bien la técnica y la mecánica contable. Vamos a seguir con esto. Como les dije antes, ¿qué hace el contador de impuestos? ¿Qué elucubró? El contador de impuestos elucubró un mecanismo, como dije antes, que sin auditar la empresa, como lo audita un contador en el marco de la RT37, y sin compilar la información contable, pueda, a través de diferentes información fácil de obtener, realizar diferentes ajustes. Entonces es un método, si se quiere, indirecto. ¿Sí? Se parece mucho a lo que es la validación de un RECPAM. Se parece mucho. Que básicamente la validación de RECPAM es un mecanismo contable indirecto
cuando lo comparo con el mecanismo del RT6, ¿sí? En realidad, si nosotros leemos a Forley-Newton, nos diría, vos tenés que hacer la validación de RECPAM siempre. Bueno, sacamos todo por diferencia, hacemos por la RT6 y luego lo validamos por el RECPAM. Bueno, a nivel impositivo no se hace de esa manera, pero se ajusta o se parece bastante al mecanismo de, digamos, la validación del RECPAM, como venía diciendo. Y entonces, ¿qué nos ofrece la ley de impuesto a las ganancias? La ley de impuesto a las ganancias de alguna manera nos dice o nos enseña, nos orienta que tenemos por llamarlo y de vuelta, entiéndase que estamos en el marco de una charla para ayudarlos a entender un concepto. De hecho, estoy evitando los tecnicismos. Supongamos que tenemos 4 cédulas sobre las cuales puedo trabajar ajustes. Los quebrantos, es decir, los quebrantos de ejercicios anteriores computables para aquellos siguientes, pueden ser ajustables. El ajuste por inflación impositivo, lo que se suele llamar ajuste por inflación impositivo, que está mencionado entre el artículo 105 y el 109 de la ley de impuesto a las ganancias, con 2 mecanismos. Eso tiene que ver con la historia del impuesto, no nos vamos a meter en eso. Y después tenemos otros mecanismos de ajustes que hacen a los costos computables y a las amortizaciones, ¿sí? Para determinados tipos de bienes, siempre y cuando los bienes hayan sido adquiridos a partir del 1 de enero del año 2018. Y dentro de 4 cédulas, ¿sí? de mecanismos, de 4 cédulas de información sobre las cuales se aplican mecanismos de ajustes, es decir, dentro de los quebrantos, dentro del mecanismo general de ajuste por inflación impositivo, dentro de los costos computables y las amortizaciones, hay condiciones. En los costos computables y las amortizaciones, la condición es que tiene que tratarse de bienes adquiridos a partir del 1 de enero del año 2018. Por ejemplo, si yo compré para la empresa un escritorio y lo compré en 31 de diciembre del año 2017, no voy a poder actualizar el costo computable y no voy a poder actualizar la base para la amortización periódica. Si yo lo compré en enero del año 2018, voy a poder actualizar el costo computable y la base de la amortización periódica. Eso, como ven, es algo muy fácil para detectar. Me fijo el origen de la partida y aplico el índice si corresponde o no corresponde. Los quebrantos también. Fecha de origen del quebranto, si corresponde o no corresponde. No me quiero meter el tema de los quebrantos. El quebranto es una cosa también bastante particular, que hay un poco una línea dividida en la doctrina. No es el objeto de esta charla. Pero sí no me interesa adentrarnos en lo que vamos a trabajar hoy, el ajuste por inflación impositivo. Toda esta introducción fue realizada ¿por qué? Porque cuando hablamos de ajuste por inflación impositivo, no quiero que se olviden que tenemos todo esto. Si nosotros nos olvidamos de todo esto y pensamos que el ajuste impositivo o que todo el mecanismo de ajuste que tiene la ley de impuesto a las ganancias, este que estamos viendo, está mal y es incorrecto. Ahora, pasemos a centrarnos en el ajuste por inflación impositivo. Fíjense que abajo pongo condiciones objetivas y subjetivas que le caben a esta línea de información. Con lo cual significa que el ajuste por inflación impositivo no se aplica siempre. Y no se aplica para todos. Y vamos a trabajar esas dos cuestiones. ¿Para quién se aplica y cuándo se aplica? Vamos primero por las condiciones subjetivas. ¿Para quién se aplica el ajuste por inflación impositivo? ¿Sí? Porque yo cuando trabajo con un contribuyente tengo que fijarme frente a quién estoy. Y cuando estoy frente a ese ente contable, que es un ente fiscal, tengo que fijarme si es susceptible ese ente fiscal por su condición subjetiva de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación impositivo. Que les repito, no son todos los mecanismos de ajustes. ¿Quiénes aplican ajuste por inflación impositivo? Por defecto, por su carácter de sujeto, ¿no? Las sociedades anónimas, las SRL, las SAS, la sociedad cometida por acciones, todos los sujetos mencionados en el artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias, que es el anterior 69. Pero también tenemos otro tipo de sujetos, por ejemplo, cualquier otro tipo de sociedad, los fideicomisos no incluidos en el 73, las unipersonales, los comisionistas, los rematadores, es decir, rentas de tercera categoría que sin tener personería jurídica, de pronto están obligados a liquidar o considerar el ajuste por inflación impositivo por su calidad de sujeto pasivo de impuestos, en este caso, por ejemplo, las unipersonales, por tomar un ejemplo, por el tipo de renta que obtienen. Entonces, para pensarlo de otra manera, nosotros podemos tener una ferretería y esa ferretería va a tener que aplicar el ajuste por inflación impositivo, ya sea porque esté en el primer grupo, en el 73, porque sea una SRL, una SA o lo que sea, una SAS, o porque sea una unipersonal. Va a tener que aplicar el ajuste por inflación impositivo, por condición subjetiva. Sí, solo sí se da la objetiva, que ahora la vamos a ver. Pero cuando yo voy a hacer el ajuste por inflación impositivo, dependiendo del tipo de sujeto con el cual yo estoy trabajando,
la información base para liquidar el impuesto puede ser que esté ajustada por inflación contable o puede ser que no esté ajustada por inflación contable. Si es una sociedad regular, va a tener un balance ajustado por inflación contable. Y si es una unipersonal, por ejemplo, no va a tener un balance por ajuste por inflación contable. Esta diferencia la vamos a ver después para qué sirve. Pasemos a las condiciones subjetivas. ¿Por qué? Para liquidar el impuesto, en base a las normas de ajuste por inflación impositivo, se tienen que dar las condiciones objetivas y subjetivas. No es una u otra, son las dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la condición objetiva? Es una condición que es externa al contribuyente, está dispuesta en el artículo 106, último párrafo de la ley de impuesto a las ganancias, y tiene que ver con el deterioro sistemático del valor del dinero, o sea, la inflación medida por el INDEC sobre la base del índice IPC, considerando la fecha del 1 de enero del 2018 en adelante, y donde básicamente nos dice, durante el primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del año 2018, si acumulaste 55% de inflación, tenés que aplicar el ajuste por inflación. Si en tu primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del año 2018 no acumulaste 55% de inflación, no aplicás el ajuste por inflación. Luego, el segundo ejercicio, si en los 12 meses de ese segundo ejercicio tuviste 30% de inflación, aplicás el ajuste por inflación en positivo, si no, no lo aplicás. Básicamente, entonces uno lo que tiene que hacer permanentemente es ver, cuando se enfrenta al contribuyente, ¿se da la condición objetiva o se da la condición subjetiva? Sí. Bueno, entonces después me fijo si se da la condición objetiva. La condición objetiva, ¿estoy en el primero o en el segundo o en el tercer ejercicio? Estoy en el primer ejercicio. Muy bien. Del cierre del ejercicio para atrás 12 meses, ¿hubo más de 55% de inflación? Sí. Aplico el ajuste entonces. ¿Hubo menos? Entonces no aplico. Me fijo de vuelta al año siguiente. ¿Se da la condición subjetiva? Sí, se da la condición subjetiva, supongamos porque es una SRL. Bien. ¿Se da la condición objetiva? Estoy en el segundo ejercicio. Fecha de cierre 12 meses para atrás. ¿Existió más de 30% de inflación? Sí. Entonces aplico el ajuste por inflación impositivo. ¿Existió menos, o la inflación fue menos, no sé, 25%? No aplico. Esa es la regla. Ahora, una vez que yo determino que estoy en la condición subjetiva y estoy en la condición objetiva y tengo que hacer cálculos para ajuste por inflación impositivo, voy a realizar todo el procedimiento que vamos a trabajar acá. Hasta ahora se trata de información preparatoria, si se quiere. Realizo todo el procedimiento que estuvimos hablando acá y voy a tener un resultado de un ajuste. Y ese resultado del ajuste no lo puedo cargar todo, ya sea positivo o negativo, todo en el ejercicio que practiqué el ajuste, sino que voy a practicar la sexta parte. Por ejemplo, me dio un ajuste de 1.000.000 de pesos, negativo, no puedo cargar un ajuste negativo este año. Tengo que cargar la sexta parte de ese ajuste negativo. Y en ese momento me decís, todo este trabajo por un sexto, y eso es la sensación que tenemos muchos después de hacer el trabajo cotidiano, porque es muchísimo trabajo. Piensen que partimos a veces de un juego de estados contables, ajustado por inflación contable, tenemos que hacer toda la depuración, sacar todo lo que la ciencia contable, la técnica contable incorpora esa información financiera y cargarle todo lo que corresponde a la norma fiscal, para tener un ajuste de una sexta parte del efecto que genera la inflación. Y la verdad es que a veces genera este tipo de situaciones, querés romper la computadora. Vamos a sacarle el humor y seguimos adelante. Entonces, veamos qué es lo que sucedieron o qué es lo que sucedió en este último tiempo en la Argentina, porque supongamos que estamos frente a un contribuyente y se da la condición subjetiva para este contribuyente, es decir, supongamos, es una SRL, está dentro del 73 del impuesto a las ganancias, no tengo duda. Bueno, vamos a ver si se da la condición objetiva. Y aquí lo que puse fue, digamos, bueno, yo lo mencioné, lo denominé IPIM, pero en realidad es IPC. Es la mala costumbre que todavía me queda. Está considerado desde 2013 hasta la fecha y tuvo en cuenta como fecha de corte o fecha de medición el 31 de diciembre del año 2019. Si nos vamos un año para atrás, podemos ver que en diciembre de 2018 tenemos 1,5383. ¿Qué significa? Que durante el año 2019 existió un 53,83% de inflación. Si el 2019, enero del 2019, hubiera sido el primer ejercicio del contribuyente, es decir, si las normas hubieran estado corridas un año para adelante, cosa que no fue,
no debería aplicar el ajuste por inflación. Como sabemos que para diciembre del 2019 estamos hablando del segundo ejercicio, simplemente con llegar al umbral del 30% ya tiene que aplicar el ajuste por inflación. Y en el año 2000, digamos, pero sin embargo, esto es algo que se da en diciembre del año 2019. Pero esto no pasó durante todo el año. Veamos la siguiente pantalla. Hasta diciembre del año 2019, o sea, cualquier mes anterior, yo habría estado trabajando con ejercicios donde su primer ejercicio, luego de la reforma tributaria que dispuso el mecanismo para aplicar el ajuste por inflación, podía haber iniciado en enero del 2018 o en febrero o en marzo, en abril. Entonces, supongamos, una empresa que tiene inicio 1 de julio del año 2018, su ejercicio, que es el primero partiendo de la reforma, termina el 30 de junio del año 2019. Entonces, esa empresa, ¿qué tendría que hacer? Tomar la fecha del 30 de junio de 2019, correrse 12 meses para atrás y contabilizar o verificar cuál fue la inflación acumulada. Si ese fuera el caso, un cierre de junio de 2019, porque es su primer ejercicio, acumuló 55,72 de inflación, tiene que aplicar el ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Sin embargo, si la empresa hubiera tenido el inicio de ejercicio contable en febrero del 2018 y cierra el 31 de diciembre del año 2019, tomamos enero del 2019, tomamos enero del 2019, vamos 12 meses para atrás, 49,31 de inflación, no aplica el ajuste. Cuando yo miro de punta a punta un cierre de diciembre, significa que inició en enero de 2019. Si inició en enero del 2019, significa que cerró en diciembre del 2018. Si cerró en diciembre de 2018, significa que cerró en enero del 2018. Entonces, cuando miro 2019, ya estoy mirando el segundo ejercicio. Si estoy mirando el segundo ejercicio, el parámetro, como les dije antes, es el 30%. No sé en qué parte los coloqué, pero lo había colocado antes. Bien, como yo les decía antes, segundo ejercicio, diciembre de 2019, 30%, inflación acumulada 53,83, tengo que aplicar el ajuste por inflación impositivo. Una cuestión importante, ¿es optativo el ajuste por inflación impositiva? No, es una norma y usted tiene que aplicarla, independientemente si el resultado es positivo o negativo. El resultado puede ser positivo a favor del fisco o puede ser negativo a favor del contribuyente, pero tiene que aplicarlo si se dan los parámetros. ¿A poco ya se durmieron? Les parecería ser aburrido, pero ahora viene la parte más interesante. Y la parte más interesante tiene que ver con, de vuelta, nuestro amigo, el contador de impuestos, que tanto sabe de todo, que tiene que conocer todas las variables y dice, bueno, a ver de qué se trata este mecanismo que yo ideé. Y el mecanismo que yo ideé, digo, bueno, vamos a trabajar con el ajuste por inflación impositivo y recuerden un poquito cómo venía la cuestión, ¿no? Ajusto un poquito por acá, un poquito por acá, un poquito por acá y sale un resultado que se parece a lo que es el ajuste por inflación contable. Y bueno, más o menos algo te dejo ajustar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos a nivel de impuesto a las ganancias? Tenemos, digamos, un mecanismo, si se quiere, estático y otro dinámico. Se llama así, no lo menciona la ley de impuesto a las ganancias, directamente la ley de impuesto a las ganancias establece un método. Pero como siguió en diferentes épocas en la ley de impuesto a las ganancias, primero apareció lo que hoy conocemos como estático y luego se ajustó el estático por los perfectos que tenía a lo que hoy conocemos como dinámico, se puede decir que hay dos pasos, pero con una chapa. ¿Sí? Uno puede aprender de qué se trata esto a través de comprender que hay dos pasos para realizarlo, pero con ciertas adecuaciones, que es la chapa que yo le acabo de comentar. Vamos a empezar a adentrarnos sobre qué es o cómo se aplica o cómo se maneja este ajuste por inflación impositivo. El primer paso es reconocer si estamos, como dije antes, frente a un sujeto que digamos, aplica información contable ajustada por inflación contable. Es decir, si estamos frente a un sujeto del artículo 73, que son generalmente los que me van a ofrecer el juego de estados financieros, ya ajustado por inflación. Ese juego de estados financieros no quiere decir que no deba ser preparado por una persona humana que supongamos tiene una unipersonal. Lo que pasa es que la persona humana que tiene una unipersonal, al no estar obligado a aplicar ajuste por inflación de carácter contable, entonces nos va a dar un juego de estados financieros o deberemos componer un juego de estados financieros sin ajustar por inflación conforme el método contable, es decir, sin el método del RT6. Antes de seguir adelante, yo les quiero a todos decir, primero les quiero recomendar que se suscriban a mi canal de YouTube, pero les quiero decir que entren a mi página web. En mi página web tengo una parte que es biblioteca digital. Y en esa biblioteca digital hay un sector, digamos, están todos los libros que he realizado, que la verdad es que todos los libros los quise hacer gratuitos para
colaborar con la comunidad de negocios. El último libro que hice tiene que ver con un mecanismo de trabajo para quien es liquidador tributario en personas jurídicas. Les recomiendo que se lo bajen porque digo cómo resolver un ejercicio modelo, personas jurídicas, que considera cómo se trabaja el ajuste por inflación impositivo. No dice cómo se hace el ajuste por inflación impositivo, sino que dice cómo se trabaja el ajuste por inflación impositivo en la liquidación fiscal. Les va a ayudar para poder conectar lo que comento en esta charla con la práctica cotidiana. Volvamos a nuestra charla de aquí. Y aquí básicamente tenemos que este ajuste estático, que es la primera parte, recordemos que son dos pasos. Primero estático, luego dinámico, dos pasos. Este ajuste estático se va a partir del juego de estados contables, pero va a ser una suerte de depuración, ¿sí? Porque de vuelta la norma contable profesional persigue fines y métodos que son completamente diferentes a los de la norma fiscal. Y entonces, todas las cuestiones de imputación contable, de medición contable, deben ser cotejadas contra las normas de imputación y medición fiscal. Y cuando no coincidan, deben ajustarse. Es decir, la norma contable se debe ajustar a la norma fiscal. Cuando yo ajusto la norma contable, es decir, tomo el balance ajustado por inflación, le saco el efecto del ajuste por inflación contable, me queda un balance en moneda histórica. Y el balance en moneda histórica se va a parecer mucho al que presentaría un contribuyente que no tiene que aplicar ajuste por inflación contable, por ejemplo, una unipersonal. Naturalmente luego tenemos que hacer una segunda depuración, que es depurar ese balance contable de moneda histórica, sacarle las partidas que son simples trabajos contables, que no tienen que ver con una realidad que es aprendida desde el punto de vista del derecho fiscal, por ejemplo, la activación de intangibles y otros tantos. Pero básicamente este concepto quiero que se trabaje, ¿no? Trabajo con una sociedad de capital, una sociedad de personas, una sociedad del artículo 73. Lo que tengo que hacer es tomar esa sociedad o ese balance y entrar a depurar esos conceptos para llegar al mismo juego de estados contables que obtendría una unipersonal, un sujeto no incluido en el artículo 73 de la ley 2628. Siguiendo adelante, dijimos que teníamos dos pasos, el ajuste estático y el ajuste dinámico. Y esta suerte de dos pasos les quiero facilitar la cuestión. Si bueno, vamos al estático, 4 pasos hay que seguir. Primero, para el estático, tengo que poder dividir, naturalmente, el activo del pasivo. El estático consiste en mesurar la posición neta de activos y pasivos, es activos menos pasivos, al inicio, y esa posición neta me va a dar una exposición positiva o negativa a la inflación. Ahora lo vamos a ver. Pero como yo trabajo con las dos dimensiones, activos y pasivos, primero me dice, trabaja con los activos. Y cuando trabajas con los activos me dice, tráeme el activo del balance. De ese activo del balance, que es el primer paso, identificar cuál es el activo total del balance, dice, léelo al activo del balance como segundo paso y elimíname todas las partidas que yo te digo que son no computables a los fines de mi ajuste. Con lo cual, todo lo que no te digo que es no computable, se queda. Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de contabilidad, pensamos en partidas monetarias y no monetarias. Y entonces decimos, bueno, las no monetarias se ajustan y en realidad la inflación lo que hace es deteriorar el valor de las partidas monetarias que se reflejan a través de las partidas no monetarias. Ese mecanismo de ajuste por inflación en realidad es indirecto del RT6. Todos lo sabemos, todos lo conocemos y quien no es contador simplemente sepa que se saca todo por diferencia finalmente, pero que es un trabajo bárbaro y tiene un costo hacer ese trabajo. Pero en este concepto de partidas monetarias y no monetarias, de pronto nos encontramos con algún cierto juego de decir, bueno, los billetes en dólares, ¿no? la divisa, es una partida monetaria, pero que se comporta como no monetaria. Entonces, ni siquiera contablemente tenemos una cuestión de blanco o negro sobre qué es monetario y qué no es monetario, porque cada una tiene sus particularidades. Pero lo más lindo de todo esto es que la mercadería, ¿no? La mercadería, todos sabemos que es una partida no monetaria desde el punto de vista de técnica contable. Pero a los fines fiscales es tratada como si fuera una monetaria, porque se dice que la mercadería está expuesta a la inflación. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo de las mercaderías que le podría poner otros tantos ejemplos? Cuando hacemos ajuste por inflación contable, cuando estamos trabajando con el método fiscal, tenemos que olvidarnos un segundo de los conceptos que tenemos aprendidos contables. Porque la ley no te dice, vení que vos tenés que saber contabilidad. La ley te dice, vení y aplica este procedimiento. Y lo que estamos trabajando es sobre un procedimiento.
un checklist de cosas que tenemos que hacer. Lo vamos a ver más adelante también. Entonces digo, elimino las partidas que son no computables para la ley de impuesto a las ganancias. Y entonces, una vez que tomé el activo total, paso 1, le eliminé las que son no computables, me quedan las partidas que son computables. Como último paso, listo las partidas computables y lo evalúo conforme las normas fiscales. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga, supongamos, las mercaderías que estaban dentro del activo, que como no me dice que son no computables, entonces son computables. Cuando las listo veo la mercadería, pero si la mercadería está evaluada, como dice la norma contable, y la norma fiscal tiene un criterio diferente de evaluación, entonces yo no puedo usar como activo expuesto a la inflación la evaluación contable. Tengo que usar la evaluación fiscal. Después de que yo hice todos estos 4 pasos, primero, identifiqué los activos del balance, segundo, identifiqué los que son no computables, tercero, y listé los que son computables luego de traer los no computables y valoré todo a nivel fiscal, ahí tengo la base del estático. ¿Vieron que había que saber contabilidad? Y este chiste siempre me gusta hacerlo, porque se cree que el contador de impuestos no tiene que saber contabilidad. Por favor, sáquense eso de la cabeza. Tienen que saber contabilidad y tienen que saber las normas contables profesionales. Es nuestra obligación saberlas, si no, no podemos hacer el trabajo. Seguimos adelante. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Entonces, un ejercicio que desde la clase de hoy, básicamente se basa en un ejercicio de Richard Amaro, publicado en el Repar. Muy buen ejercicio, los que tienen el Repar les recomiendo que lo vean y que practiquen los ejercicios de Richard, que la verdad es un capo. Acá que hice, tomé el activo contable y fui depurando partidas, saqué 2 partidas que están ajustadas, es fácil, pero fíjense lo que fui armando, ¿no? Concepto A1, A2, A3, A4, A5, hasta 16, cuestiones que se van sacando del activo contable para llegar al activo computable para A por I, impositivo. Todas estas cuestiones están dispuestas en la ley de impuestos a las ganancias, no inventé nada. Es leer el artículo y decir inciso A, B, C, C, lo vamos copiando, el artículo 106 y está listo. Básicamente es una matriz de trabajo. La ley de ganancia me dice la matriz de trabajo. Lo que me interesa marcarles es que luego de que llego a estos 182 contables, los listo nuevamente y comparo la evaluación fiscal con la evaluación contable con la evaluación fiscal. Casi todas las partidas son iguales, pero hay algunas partidas que son diferentes. Y esas diferencias nos va a llegar a un valor diferente, por ejemplo 182.700. Esa es la mesura del activo fiscal computable para el ajuste por inflación impositivo. ¿Por qué es esto? Porque si yo tuviera frente a una unipersonal, la unipersonal directamente no va a componer sus estados contables por normas contables profesionales, sino que lo va a componer conforme a normas fiscales y me va a dar un activo de 182.700. Yo no puedo establecer una diferenciación odiosa en este caso simplemente por la organización jurídica que tiene. Entonces, lo que hago es depurarlo y me está ofreciendo un mecanismo para depurar. Primero sacame las partidas que no se computan y luego evaluarlas conforme la ley de impuesto a las ganancias. Y entonces voy a llegar a la misma dimensión de activo valuada conforme la misma forma. Una vez que tengo el ajuste por inflación, y acá me gusta siempre jugar con esto, digo, bueno, finalmente el contador de contabilidad y el contador de impuestos se tienen que querer y tienen que trabajar juntos. Esto funciona así. El de impuestos le tiene que decir cómo está, preguntar cómo está evaluado, el de contabilidad tiene que decir está evaluado de esta manera. Y el de contabilidad, para hacer el impuesto diferido, también tiene que preguntar al impuesto si algo es deducible o no es deducible, si está devengado jurídicamente o no y demás. Hay una simbiosis entre los dos. Es una ficción de que no se bancan o que no hay que saber. Los dos tienen que saber las dos cosas. Bueno, luego de esta pequeña historia de amor, tenemos que seguir con los pasivos, ¿no? Los pasivos computables, a diferencia de lo que sucede con los activos computables, que me dice, toma todos los activos y restale los que son no computables para llegar a los computables, los pasivos lo hace al revés. Dice, mira, lee todo el pasivo y coloca las que son computables y listo. O sea, ¿podrían haberlo hecho de otra manera? Sí, pero se le ocurrió hacer de esta manera. De todos modos, casi todos los pasivos son computables, salvo pequeños casos. Y entonces básicamente uno lo que va haciendo es detallar línea por línea del pasivo y se fija que ese pasivo esté evaluado conforme a las normas fiscales, ¿sí? Compara la evaluación contable con la fiscal. Si la evaluación contable y fiscal es igual, ya tiene la base, y si la evaluación contable difiere de la fiscal, hay que ajustarlo a la evaluación fiscal. Lo mismo que hicimos con los activos. Entonces, es un poco así como funciona. La existencia, mesura y evaluación de un activo computable para el estático, lo vamos a encontrar en el artículo 106, inciso A, de la ley de impuesto a las ganancias, y la existencia, evaluación y mesura de un pasivo computable a los efectos estáticos, en el inciso B. La diferencia activo y pasivo me va a dar una base del estático. La diferencia puede ser positiva o negativa. Si tengo más activos que pasivos, una diferencia positiva, y si es a la vez, negativa. Ahora,
Acá tiene un ejemplo, bueno, básicamente qué es lo que se hace. Yo tengo las deudas fiscales, digamos, perdón, las deudas, las fui identificando, comparo cada una de las deudas y da la casualidad que en este ejercicio hipotético el valor comercial y, o sea, valor contable y valor fiscal es exactamente el mismo. Entonces no hay diferencia. Podría existir, podría haber contabilizado una previsión no deducible desde el punto de vista impositivo y entonces la evaluación del pasivo no sería la misma. Seguimos adelante. Esto es un poco básico, ¿no? O sea, las partidas de activo me generan pérdida por exposición a la inflación y las partidas de pasivo me generan ganancia por exposición a la inflación. Por ejemplo, si yo tengo caja, tengo 10.000 pesos en caja en enero, a diciembre esos 10.000 pesos van a poder comprar menos. No hay nadie que tenga duda. ¿Sí? Todo el mundo sabe eso, no tengo que explicarlo. Si yo le debo a alguien 10.000 pesos en enero del año pasado, se lo pago ahora, me salió más barato pagarle, porque me cuesta menos ganarme los 10.000 pesos, porque los 10.000 pesos valen menos. Entonces, eso es un poco lo que reconoce el ajuste por inflación impositivo. Trata a través de este mecanismo, de encontrar activos y pasivos computables para saber si la base del estático va a ser positiva o negativa y el resultado va a ser un impacto positivo o negativo, como ajuste a columna 1 o columna 2 en la determinación de impuesto a las ganancias. Nuevamente, paso el aviso parroquial, bájense mi libro de mi página que encima es gratis. Bueno, esta base del estático se multiplica por el coeficiente de variación anual del IPC, que básicamente en mi gráfico anterior era 1,5380 y pico, lo volvemos a ver, no hay ningún problema. ¿A dónde estaba? Mi tablita. Teníamos este, 1,5383, este número de acá, ¿sí? Lo que hacemos a ese número le restamos 1 y el resultado lo multiplicamos por la base del estático. Y eso me va a dar el ajuste, ¿sí? Si tengo más activos que pasivos, voy a tener un ajuste negativo. Si tengo más pasivos que activos, voy a tener un ajuste positivo, ¿sí? Puede ser que sea una empresa que tenga toda deuda, incluso deuda a largo plazo, no me importa, y los bienes sean, digamos, sea un inmueble, que la deuda haya sido contratada para comprar un inmueble y entonces tengo más pasivos que activos computables y eso me genera un ajuste por inflación positivo desde el punto de vista estático. Pueden ser miles de cosas. Puede ser que sea una empresa que tenga toda mercadería en mi activo y no esté endeudada y entonces voy a tener un ajuste estático que me va a generar un quebranto increíble. Bien, hasta aquí vimos el estático. Y quiero volver unas pantallitas para atrás. Aquí, donde yo trabajaba sobre la primera línea, que era el estático, que miraba activos y pasivos del inicio. Fíjense cómo lo coloqué a propósito, ¿no? Al inicio del ejercicio. Y luego tengo toda una línea que trabaja sobre el dinámico, que es lo que pasa entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del año 2019. De eso se trata el dinámico. Se trata de saber qué pasó entre enero y diciembre o entre el primer mes del ejercicio y el último mes del ejercicio, habiendo considerado previamente la foto del inicio, que es el estático. Volvemos a donde nos quedamos. Bien, nos quedamos aquí. El dinámico tiene dos mecanismos, ¿sí? Que es, de vuelta, voy a mirar los hechos que se dieron durante el ejercicio. Paso 1, detectar movimientos que implican protección contra la inflación. Si implican protección contra la inflación, va a ser un valor positivo, se va a aplicar el coeficiente de la misma forma que se aplica lo que mencioné anteriormente. Paso 2, detectar movimientos que implican desprotección contra la inflación. Me va a generar una pérdida y entonces le aplico el coeficiente y eso me da el valor del dinámico. Entonces tenemos aquí el ajuste por inflación impositivo, básicamente es el resultado del trabajo del ajuste estático, más o menos el ajuste del trabajo del ajuste dinámico, y eso es el ajuste por inflación impositivo. ¿Sí? Ese ajuste por inflación impositivo la computo por la sexta parte, computo una sexta parte en el año 2019, 2021, 2022, 2024. Y bueno, aquí lo tengo a mi amigo Calamargo, que casi que se está riendo de todo este trabajo que tuvimos que hacer y entender y ver de qué se trata para casi no llegar a ningún tipo de ajuste. Notas de cierre, un pequeño, digamos, recordatorio de qué se trata esto, que dice, bueno, nota de cierre es, se parte de esta situación patrimonial del ejercicio anterior, se depuran las partidas no computables y bueno, las computables, las partidas computables se evalúan fiscalmente, se obtiene la base imponible de ajustes por inflación o base expuesta al estático, se multiplica el estático, la base imponible estático por el APORI que corresponde y se buscan determinados movimientos y cuentas para el dinámico para obtener la base del dinámico. Bueno, la charla la idea es hacerla corta, que les sirva para trabajarlo y luego queda practicar, porque se trata de eso, de practicar.
Gracias a todos por haber digamos, escuchado y visto este video. Bueno, ante cualquier duda o consulta de carácter profesional, ya sea para que los asesoren en su empresa, en su estudio, o bien ante una situación particular, pueden contactarse con mi estudio. Hasta luego.